Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Entre Dichosos. Gracias por estar en compañía de nosotros. En esta noche, Elmer, fíjate que tenemos una sorpresa muy especial. Ajá. Habíamos platicado que íbamos a tener sorpresitas durante los episodios que hemos ido teniendo. Y esta noche, pues, tenemos el agrado de tener un invitado muy, muy especial. De hecho, cuando lo vi, dije, será familiar de aquel. Dije, tienen algo de parecido. Cabal, pues tienes toda la razón. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la compañía de mi hermano, Marco Antonio Mayén, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano. De verdad lo apreciamos mucho y sentite como en casa, ¿verdad? Bienvenido y estás en tu casa. Y aunque seas hermano de Edwin, te vamos a atacar igual. Sí, cabal. Sí, estoy listo, ya he escuchado. Vengo preparado. No, ¿Qué tal, gracias. Maco? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. bien. Sí, gracias, muy amable por la invitación e igual, pues, motivado para poder platicar un poco, ¿verdad? Que es, creo yo, desestresante incluso, ¿verdad? Bastante. De poder platicar con respecto a temas. Aprender mucho también. Sí, por supuesto. De todo se aprende, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que es una oportunidad para desestresarse y aprender. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es nuestro...? Fíjate que aparte de la sorpresa de tener a Maco con nosotros, pues él trae un dicho para nosotros. De su propia autoría, imagínate. Entonces, eso lo hace aún más especial. Así que, Maco, ¿cuál es el dicho? ¿Cuál es el vamos a dicho de esta platicar? noche? Gracias. Yo platicaba con Edwin con respecto a esto que se convierte al final de cuentas, creo yo, en un gran reto, ¿verdad? Yo he trabajado mucho en el área empresarial y de mercadeo y otras áreas también que tienen que ver con este dicho que yo le decía a Edwin, que es muy importante. Y el dicho o el refrán es suponer es pecado. Y creo que al final de cuentas aplica no solo, le decía yo a aquel, aplica no solo para cuestiones de mercadeo, que al final de cuentas es la base de donde se dice, sino también aplica para todo, aplica para la vida también, ¿verdad? Entonces, ese es el arranque de hoy, ¿verdad? El poder platicar acerca de esto, ¿verdad? Y cuando vos lo pensaste, suponer es creer que va a pasar o no va a pasar. ¿A eso te referías? Yo pienso que es más imaginarse cosas que no pasan, ¿verdad? Ok. Al final de cuentas, creo yo, y como les decía, en mercadeo se utiliza mucho esto porque al final no podemos desarrollar una estrategia en base a una suposición, ¿verdad? En base a una hipótesis únicamente, a pesar de que creo yo en cada decisión, no solo de mercadeo, de empresa, de persona o personal, quiero decir, uno tiene que investigar un poquito más antes de tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de veces tomamos muchas decisiones mercadológicas, empresariales y personales, suponiendo algo, ¿verdad? ¿Qué en teoría va a pasar? Que en teoría va a pasar O no va a pasar. no sé, O al que final. estás asumiendo que va a pasar Sí. al final. Al final creo que querés algo, querés, no sé, una respuesta, por ejemplo. Y esa respuesta tendrías que investigarla muy bien para poder tener, creo yo, un argumento válido que sostenga la respuesta y no simplemente decir, ok, así es porque yo pienso que así es, Claro. ¿verdad? Entonces creo yo que la mayoría de veces, y eso es muy retador, como les decía, la mayoría de veces, muchas o la gran mayoría de nuestras decisiones están basadas en suposiciones, ¿verdad? Puedo hacer esto porque yo pienso, de repente fundamentamos incluso nuestras propias decisiones en las experiencias que hemos tenido. Y no es que esté malo, ¿verdad? Pero al final de cuentas creo yo que si no, por cultura no investigamos un poco más el trasfondo de información, de argumento que nos puede servir para poder tomar una muy buena decisión, ¿verdad? Ahora con el tema de mercadeo que vos decís, no es tan aceptable entonces la experiencia de alguien que alguien ya lo hizo. Sí es aceptable, pero todos los casos son distintos. Todos los casos son distintos, ¿verdad? Entonces creo yo que sí merece el no tomar una decisión en base a algo que yo asumo que incluso mi propia experiencia podría dictarme la estrategia o la acción, digamos, sino necesito investigar más. Ahora, ¿por qué en mercadeo se utiliza mucho esto? Porque al final de cuentas, quiero decir, la pandemia nos dio una gran lección. Yo me pongo a pensar que quien no aprendió de las lecciones de la pandemia está mal. Sí, está mal, porque al final de cuentas hubo mucho aprendizaje, como decías al inicio. Y en mercadeo es lo mismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas
cambió la forma de un consumidor de comprar, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora todo lo hacemos digital. O por lo menos durante pandemia no podíamos salir a ningún lugar y entonces nos acostumbramos a ser digitales. Facebook era utilizado por la generación de X, digamos, era utilizado, o los baby boomers, quiero decir, era utilizado en un 40% más o menos, y luego de la pandemia subió hasta un 75 u 80% de uso de las personas más mayores, ¿verdad? En este tipo de plataformas, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que cualquier circunstancia, incluso crítica como la pandemia, cambia la conducta. Hablo de la conducta de un consumidor, porque entonces nuestros abuelos ya compraban digitalmente. Antes estaba aquella clásica imagen donde había un niño de 3 años enseñándole al abuelo cómo usar las cosas, pero por la necesidad del abuelo aprendió a utilizarlas él mismo y hacen compras por internet. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo de diseñar yo mi estrategia como mercadólogo, como empresario, para poder llegarle a los consumidores de acuerdo a la conducta que ahora ha cambiado? Okay. Entonces, no puedo suponer que les voy a llegar de una u otra forma, porque al final de cuentas no sé exactamente cómo fue que cambió esa conducta y qué hacen ahora, ¿verdad? Cuando vos te referís a investigar, ¿es investigar de gente que ya lo hizo? O porque creo yo, supongo, y creo que estoy mal, pero si hacemos encuestas y ¿qué piensas tú de esto? Como para yo tener una idea. Un estudio de mercado al final. Al final ¿no? sigue es una suposición. Sigue siendo una suposición porque es la idea de otra persona que también dice, puede ser que suceda esto. Claro, pero recuérdense que si utilizamos una herramienta como un estudio de mercado, hay un trasfondo técnico, estadístico, digamos, que nos dice, y lo voy a decir coloquialmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice toda la gente, digamos, ¿verdad? Sacamos un resumen, voy a decir, de lo que dice toda la gente y entonces, de acuerdo al número de personas que yo entrevisté, podría decir que la mayoría de gente piensa así, actúa así. Ahora, aquí es donde empezamos a suponer, porque al final de cuentas empezamos a suponer y empezamos a tomar malas decisiones. Porque entonces yo digo, ok, mi abuelito, mi papá hace esto y entonces toda la gente hace eso. Y ahí es donde caemos en la mentira, porque no toda la gente hace eso. Exacto. A no ser que investiguemos. Esa podría ser una hipótesis. Toda la gente de 70 años compra ahora digitalmente, solo como un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando terminó la pandemia? Muchas de estas personas dejaron de comprar digitalmente porque al final el ser humano tiene una necesidad de interacción social que estaba siendo afectada por la pandemia y entonces regresamos rápidamente a comprar, ¿verdad? A buscar las tiendas, a interactuar nuevamente socialmente. Entonces la pregunta es, yo supongo que toda esta gente empezó a comprar digitalmente y hago una estrategia para venderles digitalmente, pero en realidad yo no sé cuántos regresaron nuevamente a una compra presencial. Y ahora el dicho dice, suponer es pecado, pero en teoría no todo empieza suponiendo. No sé, en realidad creo yo que el ser humano tiene dos formas de aprender. Una forma es aprender de la experiencia, que lleva mucho más tiempo, porque entonces caemos en un ciclo de error y no empezamos un ciclo que es un ciclo que se llama ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua, a pesar de que sí tiene como una base muy importante la experiencia, tiene una base muy fundamental que es la teoría, ¿verdad? Entonces, yo no puedo tomar una decisión solo porque, por ejemplo, vamos a tomar una decisión aquí nosotros y ustedes me dicen que así es. Yo podría decir, lo que pasa es que son mis amigos, bueno, vos sos mi familia y entonces seguramente, pero en realidad son argumentos incluso no muy objetivos, ¿verdad? Y entonces yo por quedar bien con ustedes voy a tomar una decisión que supongo que está bien porque ustedes me la dijeron porque me aprecian. Claro. Y es una mala decisión, ¿verdad? Sí, pero digamos, en una reunión, cuando vos querés hacer un proyecto, pues lógicamente todos van a empezar a suponer que puede llegar a suceder eso. Pero el dicho dice que es pecado. Pero ¿qué otra opción hay aparte de empezar suponiendo? O sea, al final, claro que vas a terminar con una investigación para lógicamente concluir y darle rienda suelta al proyecto. Pero ¿cómo empiezas si es pecado suponer? Investigando, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas se me imagina como el ciclo el proceso de comunicación que nosotros aprendimos en básico, ¿verdad? Está el emisor, el receptor, imagínenselo, está el mensaje, está el canal, está la decodificación o codificación, digamos que es el lenguaje que voy a utilizar, y está la retroalimentación. Entonces la pregunta es, ¿dónde inicia el ciclo o el proceso de comunicación?
Es una pregunta. ¿Dónde inicia el ciclo, el proceso de comunicación? En el emisor. El proceso de comunicación inicia con la retroalimentación. Y eso es lo que no entendemos, porque al final de cuentas, si yo puedo decirte algo, pero ese decirte algo, si no lleva implícito una investigación de quién sos, puedo fallar en lo que yo quiero. Entonces, mejor te investigo. Sé quién sos. Antes claro, de edad. Claro. Y entonces, luego ya sé cómo platicar con vos. Ya. ¿Verdad? Sé qué decirte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces, al final de cuentas, si nuestra relación fuera una relación comercial y yo no me preparo investigando al cliente al que voy a ir y le voy a vender algo, entonces, al final de cuentas, voy y tal vez le digo una palabra que él no entiende, tal vez, no sé, ni siquiera sé cuál es su temperamento o su personalidad y llego muy pasivo y es alguien muy exaltado, o al revés, llego muy exaltado y es alguien muy pasivo. Y entonces, ¿quién pierde? Yo. Exacto. Entonces, yo necesito saber exactamente cuál es el objetivo de ir con ese cliente y es una venta de X producto, de X cantidad. En teoría, no en teoría, en realidad ese es el camino correcto. El camino correcto es ¿Qué la investigación. porcentaje hay, según tu experiencia, que todo se empieza todo con suposición? O sea, que no investigan. ¿De toda tu carrera o de todo tu tiempo de trabajo en eso? Hay una estadística bien interesante porque yo creo que incluso ustedes la han leído. Y dice que el 95% o más de las cosas que el ser humano piensa no pasan. Uh-huh. Y pasa solo el 5 o el 4%. Entonces, esa estadística me dice que todo lo que yo supongo está mal. Ok. ¿Verdad? Me dice que al final de cuentas yo puedo pensar algo, el cerebro es increíble, la función de estructurar, de dramatizar, de construir historias, etcétera, etcétera. El cerebro tiene esa función, ¿verdad? Y esa función hasta cierto punto lo que hace muchas veces, si yo no tengo una muy buena inteligencia emocional, o no soy muy inteligente de por sí, me dejo llevar por lo que yo pienso. Y hay otra estadística, que es sumamente importante, que dice que más del 90% de nuestros pensamientos son del pasado. Entonces imagínense ustedes, todo lo que pienso son todos mis traumas o todos mis éxitos, como quieran llevar. El 90% de mis pensamientos está lleno de eso. Y el 95% de las cosas que yo pienso no van a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué mezcla tengo a la hora de tomar una decisión? Claro. ¿Verdad? Tengo una mezcla, en realidad, que es incierta. Y seguimos tomando decisiones así. O sea, vos estás diciendo que el 94% de nuestra vida la pasamos suponiendo cosas que no van a pasar. Incluso influenciada por las cosas que ya nos pasaron. Porque estamos influenciados por pensamientos del pasado. Entonces, ahí hay algo que es sumamente interesante, y lo hablabas hace un ratito. Y entonces no puedo confiar en la experiencia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo les decía que hay dos formas de aprender. La primera es a través de la experiencia, que es, como coloquialmente decimos, tropecé de nuevo con la misma piedra, es decir, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y eso normalmente no es un ciclo de mejora continua, es un ciclo, creo yo, difícil y lleno de golpes, lleno de, no sé, insatisfacciones y todo lo que ustedes quieran. Así vivimos, prueba y error, prueba y error. Pero la otra forma de aprender que nosotros tenemos es a través de la teoría, a través de lo que ya existe, a través de la información que está allá. Obviamente, esta información sí está desarrollada en base a hipótesis, en base a ideas, en base a información que ha sido investigada y que ha sido comprobada. Y entonces eso nos da un menor porcentaje de poder fallar en alguna decisión que nosotros tomemos. Ese porcentaje que vos estás hablando es lo mismo de la experiencia del ser humano que ha vivido más tiempo que uno. O sea, no hagas esto porque a mí me pasó y te va a volver a pasar. Seguramente hay cosas dentro de la experiencia del ser humano que podríamos decir que están basadas incluso no solo en la propia experiencia de alguien, sino en algo que es real. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? No, le dicen a los niños, no vayas a meter la mano aquí en el fuego porque te vas a quemar. Vale. ¿Y qué hace el niño? Meter la mano en el fuego. Mete la mano. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la experiencia? Si en realidad yo tomo la decisión que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, ahí puedo entrar a otra parte de la plática porque puedo tener la experiencia, puedo tener un guía, puedo tener alguien que me diga, pero hay un triángulo que me parece a mí muy interesante de cómo nosotros tomamos las decisiones, y es una cosa es poder y otra cosa es querer, dice. Y otra cosa es saber, ¿verdad? Esas son las tres partes una cosa es querer, una cosa es saber y otra cosa es poder.
dice que si uno no sabe, aprende. Ujú. Que si uno no puede, aprende, ¿verdad? Pero si uno no quiere, no pasa nada. Entonces yo puedo tener toda la información e incluso aquí puedo decir que casi que estoy llegando al final de la charla, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo yo que de qué me sirve la gran experiencia que pueda tener de una parte o toda la información que pude haber investigado y argumentado y, no sé, convertir un fundamento, un argumento en algo que es muy sólido, que me va a dar menos margen de error a la hora de un resultado, si no quiero. Claro, claro. ¿Verdad? Pero, o sea, yo me refiero tanto a las preguntas que te estoy dando porque si la vida, bueno, según yo, que la vida ha caminado a base de experiencias de nuestros padres. O sea, siempre escuchamos el consejo para que uno también se vaya limpiando su camino, ¿va? Y en teoría, todo el mundo se mueve a eso. O sea, porque traemos los genes de los viejos y los vamos desarrollando. Y también hasta su forma de hablar, hasta todo. Pero traemos también ese punto de que como ellos ya lo pasaron, ya lo vivieron, tienen mucho de qué explicarnos para hacerlo. Entonces, en teoría, la mayoría de la humanidad va con eso. Pero eso también sigue siendo una suposición. A lo que yo voy es, ellos suponen que nos puede pasar a nosotros, lo que venimos hablando. Ahora, si es pecado, que es la otra parte, la mayoría de la humanidad siempre ha vivido en suposición entonces, pero ha logrado evolucionar y ha logrado pasar, creo yo. Porque si todos investigáramos, no sé cómo estaríamos como humanidad. Pero nuestra tendencia al ser humano, lo que vos dijiste, siempre pensamos y nos imaginamos cosas. Al menos le pegamos a uno, creo yo, más de algunos le pegamos, pero a lo que voy es que todo el tiempo como ser humanos vivimos suponiendo, ¿verdad? Ha avanzado. Ahora el punto, ¿cómo funcionaría si todos investigaran algo? Que en el ser humano realmente es muy perezoso para investigar muchas cosas. O sea, no le gusta investigar, lo quiere hacer y si no le salió bueno, pues ya aprendió algo y lo hace de otra manera, ¿va? Ahora, yo, porque como son dos partes, dice en qué parte nos afecta a nosotros como que es pecado. Claro que cometemos errores, pero ganamos experiencia. Es la forma de salir de esto, ¿verdad? ¿Me entendés? Pero lo que veo es que la mayoría entonces vivimos suponiendo. Creo yo. ¿Qué pensás vos? Yo considero que sí, o sea, y en cosas tan mínimas que nos pueden pasar en el diario vivir, siempre suponemos. Exacto. O sea, en las cosas más sencillas. Te pongo un ejemplo, o sea, y cabal se lo escuché al nene, a Diego. El sábado pasado llegaron a la tienda con Marisol y el nene, como ya está manejando, ¿verdad vos? Entonces va y iba manejando y todo eso. Y viene en un redondel y me dice, porque me dice, mi mamá está enojada porque me le metí a un carro, ¿verdad? Yo no vi que venía, porque yo supuse, me dijo, de que él no se iba a meter. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como te digo, en cosas tan cotidianas como eso, siempre suponemos. Siempre, exactamente. ¿Verdad? Entonces yo le dije, porque ahí al final creo yo que la suposición es muy mala, porque el resultado puede ser muy diferente, porque puede ocasionar un accidente y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo el consejo que le di, en este tipo de situaciones no hay que suponer. O sea, hay que estar seguro de lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, es que yo supuse que este carro no se iba a meter donde yo me iba a meter. Entonces, en ese tipo de situaciones considero yo que sí ahora hay que pensar en el tema de la suposición. Ahora te lo pongo en que, mira, te doy un ejemplo. Supongamos que viene un vehículo acá. Trata de no hacer esto porque vas a provocar un accidente. Igual, esa suposición creo que es correcta. Pero como es suposición y el dicho que dice que es pecado, ¿en qué pecamos? Porque en teoría es correcto. No te estoy atacando. No. De eso se trata la plática, o sea, aprender de la forma en cómo lo pensamos, ¿verdad? Porque si hay suposiciones que podamos hacer, supongamos que te sucede esto, puedes buscar esta solución en esto. O sea, es una suposición correcta, creo yo, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido usamos la suposición para ejemplificar algo, ¿verdad vos? O sea, creo que ahí no es malo suponer, ¿verdad? Porque la estamos usando para ejemplificar algo que puede pasar, ¿verdad vos? O sea, pero la mayoría de veces siempre vivimos. Eso voy yo, vamos. Como seres humanos, creo yo. ¿Qué piensas vos? Al final de cuentas, creo que pues no todos los dichos y todos los refranes aplican para todo, ¿verdad? Son parte, al final de cuentas, creo yo, de lo cotidiano, son parte de la experiencia, como decimos, y de repente puede estar circunscrito este dicho que se utiliza
a cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Y no podríamos de repente generalizar, como mencionabas, de que entonces vivimos suponiendo y todo es pecado, ¿verdad? Yo creo que no hay que generalizarlo, sino que creo que, como bien lo mencionan ustedes, necesitamos nosotros al final tener algún tipo de aprendizaje, ¿verdad? Y que la próxima decisión que nosotros tomemos sea una decisión tal vez más consensuada, más pensada, más analizada, más investigada, a simplemente decir, lo voy a hacer y a ver qué pasa, ¿verdad? Exacto. Entonces, vos como mercadólogo, creo que este dicho va más, o sea, tirado a esa parte. Sí, y es la base, y por eso empecé comentándoles acerca de eso, porque al final la base es eso, ¿verdad? Es decir, en mercadeo yo no puedo suponer que el cliente va a querer esto. Lo tengo que investigar antes para saber exactamente qué es lo que el cliente quiere, cómo actúa, cuál es su conducta, la misma psicología del consumidor me pone a mí clasificación de clientes, cuáles son sus conductas, etcétera, ¿verdad? Ahora, cuando vos haces una investigación y crees que el cliente lo que quiere es uno cuadrado de color rosa con franjas blancas, porque lo investigaste, ¿no es una suposición? No, porque ya está investigado, entonces es un argumento en base a una investigación. O sea, ahí ya tenés información. Es distinto que yo diga, yo digo que como es mujer le debe gustar el rosado. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, pues ahí ya está suponiendo. Entonces, ahí estoy suponiendo en base a algo que es incluso hasta tradicional, ¿verdad? Y ahora resulta que hasta los hombres usan rosado, pues. Exactamente. ¿Por qué? Porque ha cambiado la conducta. ¿Qué es lo que ha cambiado la conducta? Miles de cosas. La moda, la influencia, la sociedad, la cultura, la pandemia. No sé a quién echamos la culpa. Pero al final de cuentas las cosas cambian. Sí. Entonces yo no puedo seguir... es como la teoría de los paradigmas, ¿verdad? Es decir, el paradigma es un modelo de pensamiento que yo he estructurado en base a la experiencia. Entonces, cada vez que uno cumple un año de edad, los paradigmas se aferran más. Y aquí de repente voy a hablar con respecto a lo que seguís mencionando acerca del pecado. Y la historia de los paradigmas es bien interesante porque cómo es que nace un paradigma, ¿verdad? El paradigma nace... Una vez metieron a un mono en un cuarto y pusieron una escalera y hasta arriba pusieron un banano, ¿verdad? Y entonces el mono andaba ahí dando vueltas cuando olió el banano. Y entonces empezó a buscarlo y cuando lo ubicó, empezó a subir a la escalera. Entonces dice que cuando iba subiendo a media escalera le tiraron un chorro de agua que lo botó de la escalera. Y entonces se asustó y todo, pero como ahí estaba la comida, trató otra vez de subir y le tiraban el chorro de agua y se caía y no pudo subir. Al final de toda esta historia, ¿cómo se llama? Metieron a otro mono. Y el otro mono andaba pues ahí viendo al otro triste y mojado. Oh, ya eran dos. Ya eran dos monos, ¿verdad? Pero el otro no había sufrido la experiencia, el primero sí. Entonces, el mono que acababan de meter al cuarto dice que olió el banano. Y empezó a buscar. Cuando lo ubicó, empezó a subirse a la escalera. ¿Y qué creen que hizo el otro mono? Le gritó. Lo bajó, lo agarró y lo bajó. Sí, pues. Y entonces no lo dejaba subir y no lo dejaba subir y no lo dejaba subir. El mono nuevo seguramente decía, ¿qué le pasa? Bueno, no sé si se decía eso, pues, pero extrañado, ¿verdad? Bueno, al final no lo dejó subir. Sacaron al primer mono y metieron a un tercero. Y entonces el tercero, estaban los dos monos más nuevos, digamos, ninguno de los dos mojado, ¿verdad? Porque a ellos no les tocó el chorro. El tercero dice que empezó a oler el banano. Y cuando empezó a subirse la escalera, el segundo mono lo agarró y no lo dejó subir. Ahora, el segundo mono no entendía por qué. Exacto. Pero lo estaba haciendo. Y eso esos son los paradigmas. Que muchas veces nosotros actuamos en base a algo que hemos aprendido, pero no sabemos ni por qué. No sabemos el trasfondo al final. No sabemos el trasfondo por qué. El clásico ejemplo de que ¿por qué, cómo se llama, a los plátanos le partimos cabal a esquinita? ¿Verdad? Y una niña le dijo a su mamá, mira, ¿por qué partimos los plátanos a la esquinita cuando los freímos? Le partimos cabal a la esquina, ¿eh? Porque la abuela lo dice. Exactamente, y literalmente era así, ¿verdad? Exacto. Porque la abuela así lo hizo siempre, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacía la abuela? No sé, pero así lo hacemos en esta casa, decimos nosotros, ¿verdad? Es un paradigma, es una idea que está ahí formada ya sin saber el trasfondo. Y entonces la niña le dijo a la mamá, ¿pero por qué lo hacía la abuela? No sé, ¿verdad? Y le fueron a preguntar. Y entonces la abuela dijo, lo que pasa es que yo tengo un sartén que es más pequeño del tamaño del plátano.
Y entonces, para que quepa el plátano, le parto las orillas, ¿verdad? Y entonces la familia tenía unos sartenes de este tamaño, donde cabían 3 plátanos juntos, pero le cortaban siempre las orillas, ¿verdad? Entonces, regreso nuevamente. ¿Qué es el aprendizaje, verdad? El aprendizaje es una experiencia que alguien ha vivido y que la pasa, como decías, de generación en generación. Pero nosotros en realidad sabemos el trasfondo. Nosotros no sabemos el trasfondo. No investigamos. No investigamos. Es un paradigma. Ahora, es increíble y el ejemplo del paradigma es que, ¿cómo hacemos entonces para mejorar? Y dice que el proceso del paradigma es como, no sé, es como repensar, ¿verdad? Es más o menos el mismo concepto. Y es que yo me quito un paradigma para poner otro. O sea, el hombre va a vivir en base a paradigmas. No voy a hacer esto porque está mal, pero voy a hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿esto es bueno según quién? ¿Esto lo hacen por qué? Esto lo voy a hacer simplemente porque me dijeron que es bueno. Es como aquella típica discusión de cuál es la verdad. O diría alguien por ahí, la verdadera verdad. Porque cada quien tiene su verdad. Claro. Pero regreso nuevamente al trasfondo, ¿verdad? Quiere decir que todas las cosas que yo hago están guiadas, influenciadas por un paradigma, por una forma de pensar, incluso por una suposición que yo tenga, si puedo tener ese tema ahí, ¿verdad? Pero al final, el argumento de eso, el trasfondo de eso, la verdadera historia, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé. Entonces, aquí hay algo que es bien importante también y enriquezco el tema en el sentido, cuando lo enfoco ya al ser humano, ¿verdad? Y son los prejuicios. ¿Verdad? Como te ven, te tratan. Es otro refrán, pero otro dicho, pero igual. Aplica también, creo yo, ¿verdad? Nos han enseñado que si alguien viste bien, quiere decir que es una persona, ¿qué? Importante, buena o algo así. Y se han dado cuenta que ahora, en lo coloquial es, ahora ni siquiera se guíen o se dejen fiar por una persona que viste bien porque también lo puede robar a uno. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes cómo se van creando toda esa experiencia, ¿verdad? En base a conductas, a ideas que han pasado y que eso es lo que nos forma a nosotros. Y entonces lo que nos hace a nosotros, todo ese trasfondo de experiencia, es empezar a construir nuestra propia experiencia. Y a donde quiero llegar es que todo es en base a suposiciones. Sí. Porque entonces yo digo, ok, si mi papá me dijo esto, mi abuelo me dijo esto, mi amigo me dijo esto y no sé quién me dijo esto, entonces juntan esto. Supongo que va a pasar esto. Entonces yo pienso que va a pasar eso. Entonces, ahí es donde yo me voy a pensar, y ahora sí caigo al mercadeo nuevamente, a esta ciencia, digamos, ¿verdad? Y es decir, aunque los estudios me han dicho esto, voy a hablar de Philip Kotler, que es una eminencia en mercadeo. Resulta que Philip Kotler ha considerado que ya estamos en el marketing 5.0, por ejemplo. ¿Verdad? Quiere decir que, como lo mencionabas vos hace un rato, quiere decir que incluso hasta eso ha evolucionado. Porque evoluciona la conducta de a quién nos estamos refiriendo. Por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que estar yo? Y aquí lo voy a decir empresarialmente si ustedes quieren, ¿verdad? Hay empresas que todavía están actuando o desarrollando sus estrategias de mercadeo en el marketing 1.0 de 1874, en la revolución industrial, donde el enfoque era el producto, ¿verdad? Y ahorita estamos en marketing 5.0. O sea, no ha habido una evolución basada en la investigación, en el desarrollo de nuevos paradigmas, de nuevas ideas o de nuevos supuestos, si ustedes quieren, a pesar de que ya no son supuestos porque ya son hipótesis que han sido validadas, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me da a mí el crecimiento y el aprendizaje. Y aquí voy a hablar del ciclo de aprendizaje continuo que les mencioné hace un ratito. El ciclo de aprendizaje continuo dice, yo genero una información, una hipótesis, la investigo y entonces eso me va a generar una acción. Pero entonces yo le voy a decir, mira, Elmercito, en base al análisis que se hizo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer este tipo de actividades de mercadeo, empresariales, personales, lo que sea. Ok. Y entonces cuando vos las haces, regresas y me retroalimentas y me decís, fíjate que esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces yo investigo nuevamente. Y te digo, ok, ahora sé esto. Y entonces veamos exactamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque el ciclo de mejora continuo está basado en 2 grandes cosas. En la acción, pero en la investigación, que es la que va a nutrir tus acciones. Pero con cosas que han sido ya argumentadas, validadas, que alguien más aprendió en base a prueba y error. Y entonces ese en base a prueba y error generó una hipótesis y generó una investigación. Y entonces te dice, por favor, no meta la mano al fuego porque eso quema, ¿verdad? Entonces,
Pero a lo que voy específicamente es que creo yo que nuestra vida está basada en eso. Sí. De hecho, lo que yo estaba tratando es cómo hacer funcionar este dicho en la vida, porque de eso se trata. Y tienes mucha razón, porque en todo lo que dijiste, yo trato de pasarlo a la vida en la forma en cómo investigamos nosotros nuestra propia vida, porque es muy interesante lo que hablaste del paradigma. Yo toda mi vida he vivido un paradigma, pues, porque hay muchas cosas que lo hago por inercia, tal vez, porque así lo vi, así me enseñaron, ¿va? Y lo terrible es que tal vez lo mismo le hago a mis hijos, ¿va? Y vámonos en el mismo camino. Entonces, estoy tratando de ver cómo esto tiene función en la vida, porque todo tiene relación a. Ahora, si yo investigara un poquito más de cómo los puedo guiar de una mejor manera, voy a tener otro mejor resultado. Pero donde creo que en la vida, que donde creo que encaja bien el dicho, pues con las mujeres, creo yo. Después de esta corta investigación. Pues que uno se pone a suponer con las esposas y ahí sí es pecado. Es que nunca le atina a vos. Uno supone, va. Exacto. Pero, o sea, es muy chistoso. Tengo, vamos a ver, 12 años de casado. Pensé que iba a decir 2 esposas. 12 años y 3 esposas. Pero de los 12 años, toda la vida he vivido suponiendo. Y ahí sí es pecado, porque a veces uno no le atina a vos. O sea, uno trata de no en el sentido tal vez de una relación de caer bien a la pareja o algo, un regalito que es tal vez lo común, pero un poquito más adentro es que a veces en el tema del trabajo, en el caso de mi trabajo, yo supongo que lo que estoy haciendo es tan agradable para ellos por la forma en que estoy trabajando y el resultado que obtengo. Pero en realidad esa suposición es pecado, y literal. ¿Por qué es pecado? Porque del otro lado, hasta cierto punto, qué bueno que trabajes, pero no has jugado con el nene. Claro. O sea, mi suposición es, wow, el mejor papá. Se mata la cabeza, se rompe el lomo y viene con el plato de comida en la casa. Mire, mucha, tuve un buen día y esto. Pero del otro lado es, qué buena onda, pero viniste tarde y teníamos que jugar. O sea, vos suponés que es que lo que Exacto. te llena a vos los está llenando a ellas también. Entonces, si yo siento que el dicho encaja como anillo al dedo, porque ese sí es un terrible pecado, porque todas las suposiciones, creo yo, en el tema de familia sí está jalado. Porque yo supongo con mis hijos, supongo con mi esposa, hasta supongo con mis papás y al final me sale mal, ¿va? ¿Me entendés? Pero ahí sí, porque creo yo que como hombre que soy, debería de investigar un poco más del lado de mi familia, vamos. Y hay algo que yo aprendí esta semana que a mí me hizo boom la cabeza, que tal vez eso fue un pequeño comentario, pero a mí me hizo boom la cabeza. Y es que estaba escuchando a un pequeño video de un podcast y decía el muchacho que su esposa era muy, o sea, gritaba mucho, pero él se preguntaba, ¿por qué? O sea, no entendía. Y uno de esos que estaba recién casados, la esposa le gritó y le cerró la puerta y ahí estaba el papá. Y dice que le caía la cara de vergüenza y se fue con su papá y le dice, papá, o sea, perdona, no sé qué está pasando, pero perdona el show que acabas de ver y no la entiendo a ella todavía, ¿va? Pero no sé qué está pasando. Y dice que el papá le dijo esto y eso me hizo boom. Le dice, hijo, dice, detrás de una persona, de su forma de ser, tiene una historia que tienes que investigar. La persona es como es por su historia que ha pasado. Si no investigas qué pasó atrás, no vas a entender por qué ella es así. Tu trabajo es investigarla. Entonces lo primero que hizo el chavo empezó a ver quién es tu papá, cómo te trató su papá, bla, bla, pum, y se dio cuenta de una historia que ni él se la creía. Entonces logró entender en el presente a base de una investigación. Porque, bueno, yo siempre voy a hablar por mí, porque al final todos somos diferentes. Pero al final, cuando yo igual me casé, mi esposa tenía un carácter que al final digo, ¿de dónde salió si no era así en el... No lo demostró mientras éramos novios. Alguien se tragó la princesa. Exacto. Pero es que me encanta el dicho porque y yo suponía cosas. O sea, suponía que tal vez no daba lo mejor de mí, o suponía que tal vez ya no me quería tanto, o suponía que tal vez no estaba haciendo bien. Todo era suposición y nunca pasó por mi mente investigar.
cuál era el trasfondo de su vida. Y cuando esta persona dijo esto y yo me autoinvestigué, me empecé a analizar cuando era niño, jovencito, mi relación con... Y después dije, sí, soy como soy por el trasfondo de mi historia. Al final, yo le digo a mi esposa, a nosotros nos entregan los niños 0 kilómetros. Y nosotros decidimos cómo van a terminar pensando, cómo van a terminar queriendo. ¿Por qué? Porque van viendo cómo nosotros somos, los vamos diciendo y se van formando ellos, ¿verdad? Entonces yo le digo, tené cuidado lo que decimos y hacemos, porque ellos van teniendo una historia en su cabeza y cae en la suposición. Ah, sí, mis papás fueron así. Y imagino que la vida es así. Porque caen ellos también a una suposición. Entonces yo me puse a investigar mi vida después de escuchar eso y digo, ah, caray, ahora entiendo por qué soy así, va, y el carácter tan feo que tengo por este choque que tenía con mi viejo, por ejemplo. Va. Ay, ¿por qué soy así tan alegre? Ay, por mi mamá, cómo me trató, cómo me ayudó con esto. Uno iba desarrollando, vamos. Después de analizarme, me puse a analizar a mi esposa. Ah, yo ya entendí por qué esas madreadas. Entonces sí creo que suponer es pecado para mí en el tema familiar. Porque sí necesito una investigación. O sea, hasta nuestros hijos, porque pueden ser que estén tristes y no sabemos por qué están tristes, ¿va? Y suponemos que ahí va la palabrita. no le gustó la comida, ¿va? Tanto que me mató yo por trabajar y qué te cuesta comer. Tantos niños en África que se están... Está toda bendita suposición, ¿va? No hay una investigación detrás de. Exactamente. Yo creo que sí aplica muy bien a la familia. Bueno, sí, aplica muy bien a la familia. Y como te digo, y bien lo decís, o sea, siempre suponemos cuando estamos con nuestros hijos y todo eso, por ejemplo, ay, es que el nene se siente mal. ¿Qué dice uno? Ah, de plano, le va a dar gripe o algo por el estilo, y lo dejas ahí. O sea, estás suponiendo que le va a dar gripe, ¿verdad vos? Pero en muchos casos no es una simple gripe, ¿verdad vos? Entonces ahí sí entra muy bien el tema de que suponer es pecado. ¿verdad o el vos? tema emocional. El tema emocional, hijos. O sea, todo eso. Pues cómo cuesta con eso. Sí, ¿quién te manda a ser papá? Hoy, solito. Hoy Él supuso que iba a estar bien. Sí. Yo supuse que me iba a ir bien en el matrimonio. Sí, yo supuse que iba a ser buen papá. Mi nena de 6 años regresó al colegio y nos sirvieron a comer. Nosotros comemos juntos, nos esperamos, vamos. Y no venía mi nena, no venía, mucha comamos, yo tengo hambre, no baja mi nena. Y mi esposa, yo suponía que ella estaba en su cuarto arreglando, no es una nena, tiene juguetes en su cuartito. Y mi esposa, terminando de orar, se levanta mi esposa y se fue. Tardaron sus 10 minutos, al ratito bajaron las dos y vi la nena con los ojos rojitos. Digo, ¿qué te pasó? No dice nada. No. Dice nada. No, es que lo traen en la sangre. Sí. Nada, yo le digo, es que como yo soy muy desesperado, la paciencia no me ayuda. Yo le digo, mira, mamita, yo quiero almorzar bien, solo decime que si estás bien, ¿va? ¿Todo bien? Dice, es que no podía sacar el botón de mi falda y me desesperé y lo daba así y todo, vamos. Entonces, creo que es esa esencia de investigar un poquito, creo que ayudaría, creo yo, a tener un poquito mejor relación en familia, vos. Considero que sí también. Yo creo que sí. Al final la empatía es muy importante y la empatía es ponerse en el lugar de otra persona. A pesar de que la empatía es pasiva, es ponerse en el lugar de otra persona para comprender, ¿verdad? Exactamente qué es lo que está pasando. Es para tratar de vivir lo mismo que la persona está viviendo para poder comprenderla, ¿verdad? Pero eso es igual, es investigar exactamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Te pregunto, pero la empatía es ponerme en sus zapatos para yo sentir lo que ella siente. O sea, así me hago la idea de, está bien, pero no estás investigando nada. Pues en realidad, creo yo que al final el ponerte en los pies de alguien más, creo yo que es parte ya de una investigación, ¿verdad? Okay. Ya es parte de una investigación porque entonces empezás a ver exactamente, ¿verdad? La base de la investigación es ver, ¿verdad? Esa es la base de la investigación. La investigación más básica que existe, el estudio de mercado, como decían ustedes, más básico que existe, es eso, es ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es también investigar, ¿verdad? Por eso utilizamos nuestros sentidos en la investigación, ¿verdad? Porque yo siento que la empatía, claro, ya es investigación ya, pero yo siento que la empatía, a mí, otra vez yo, lo he utilizado muchas veces porque lo escuché hace varios años y me ayudó mucho a comprender más a mi esposa. Pero no a comprender, sí, pues así, comprenderla. Pero igual, solo era como ponerme en su lugar. Sí, tienes razón. Sí, levanté la voz, lo siento. Pero ahí quedaba.
Por eso digo que la empatía es pasiva, la solidaridad es activa y es la misma base de la empatía. ¿Qué significa? Significa que la empatía es sentir lo que la otra persona está sintiendo, digamos, también, ¿verdad? Es ponerse en los pies de la otra persona, pero la solidaridad es hacer algo por esa persona. ¿Verdad? Entonces, por eso no sentís completo de repente ese proceso, ¿verdad? Porque sí podés ponerte en el lugar de la otra persona y decís, sí, pobre, ¿verdad? De plano por todo lo que pasó, ¿verdad? Pero es pasiva, la empatía es pasiva. Es un primer paso, creo yo. Pero ser solidario, es decir, ok, ¿cómo hago yo para ayudar? Para cambiar. Para cambiar lo que sí, está sintiendo. Para cambiar lo que está sintiendo a través de una acción mía. Pues, ¿cómo voy a ayudar a esta persona? ¿Verdad? Esa es solidaridad. Y muchas veces, de repente, somos muy empáticos, pero poco solidarios. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, ver a un niño en la calle y uno dice, la pobre, y todo, pero uno no le da nada. Pues. Exacto. Entonces, la empatía está bien, pero somos cero solidarios. Pero ¿verdad? muy tacaños. Sí. Podemos incluso fingir la empatía, ¿verdad? Fingir la empatía para no, como decía Edwin, para no sentir mucho la presión social, ¿verdad? Podemos fingir la empatía. Pero la solidaridad, yo creo es que accionar al final. Sí, yo creo que hay pocas personas, yo conozco pocas personas que son solidarias y no estoy diciendo de mí mismo, me cuesta mucho eso. Pero en ser solidario, es aparte de dar, ¿qué es? Yo pienso que es buscar la mejora a través de las acciones, ¿verdad? Buscar la mejora de la circunstancia o de la situación de la persona con quien vamos a ser solidario. Y fíjate que este tema creo que abarca mucho también, y te voy a poner un ejemplo, y vos lo sabés, o sea, mi esposa Marisol, ella es amante de los animales, ¿no? Entonces ella si mira a un animalito en la calle que está sufriendo y todo eso, está bien como decimos, o sea, somos empáticos, pobrecito el animal y todo eso, y ahí lo dejamos, vamos, y es lo mismo como decís, o sea, vemos a alguien en la calle, un niño desnutrido o algo así, decimos pobrecito y todo eso y no hacemos nada. En este caso, mi esposa, ella sí busca siempre qué hacer, vamos, y me llena la casa de perros. Entonces, al final, a veces a mí me cuesta un poquito entender, ¿verdad, vos? Eso, y a veces me molesta también, ¿verdad, vos? Porque yo digo, no tenemos espacio y que no sé qué. Pero ella es muy solidaria, como vos decís, en esas situaciones, ¿verdad vos? Y en ella yo lo miro muchísimo, ¿verdad vos? O sea, como te digo, y estamos hablando de animalitos de la calle, ¿verdad vos? Empática y solidaria. O sea, el mejor ejemplo. Exactamente. Lo tengo ahí en la casa. Fíjate. Vos ya debería ser más solidario vos, ¿no? ¿Ya ves? Todo se aprende. Es que yo soy empático con ella. Empático y solidario con ella. Sí. Sos empático, pero no solidario. Soy empático, pero no solidario, vamos. Pues, pero creo que eso es como algo que el ser humano trae, que son como puntos que nos diferencian a otros seres humanos. Porque si te investigas, pues vas a ser empático y solidario con algo, segurísimo. O sea, es algo que es pequeño o más grande y es diferente, pero más de algo vas a ser solidario. Ahora, estoy poniéndome a pensar que si tratáramos de entender bien dónde somos empáticos y solidarios y replicar eso en lo que no somos, probablemente aumentaría nuestra forma de vivir en esta tierra, o sea, ser más felices, vamos, porque te genera algo diferente cuando vas cambiando ciertas cosas en tu vida, siempre positivo, vamos, creo yo, ¿me entiendes? Claro. Es ser solidario como vos dijiste, la otra vez platicábamos en el podcast, un podcast anterior, que la gente que se pone con sus ropas, vamos, que ayuda. Pidiendo ayuda, ajá. Pidiendo ayuda, vamos. Entonces, uno en su primer chispazo se vuelve empático y solidario, vamos. Pero va perdiendo eso con el tiempo, porque ya la otra vez ya llevas 3 meses aquí, no puedo creer que siga tu hijo en el hospital, va, y tú bien, gracias, va. Como la que está aquí en gordita y gordito sus hijitos, va, y ahí pidiendo su... Pero al final tú pierdes eso, vamos. Y a mí me ha pasado que tal vez me encuentro en el camino que reales y va de cola, ¿va? O sea, los mismos, ¿va? Perdemos un poquito esa esencia. Exacto. Pero tal vez si vamos investigando, como dice Mac, un poquito más para ser solidarios, cambiaría nuestra forma de pensar y ser también vos. Porque aumentaría mucho nuestra felicidad, siento yo, creo yo. Al final cambiamos a otros también, ¿verdad? Y creo que ahí redundamos mucho, hablamos un poco acerca del propósito de la vida del ser humano, ¿verdad? Y el propósito de la vida del ser humano, creo yo que de repente un objetivo podría ser feliz,
pero ¿qué te parece hacer feliz a otros también, verdad? Sí. Entonces creo que tiene que ver mucho con el propósito, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el propósito. Y creo yo que tiene que ver con la falta de conocimiento de ese propósito como seres humanos que tenemos, ¿verdad? De qué es lo que deberíamos de estar buscando en realidad y nos la pasamos toda la vida haciendo cosas que no van a, no sé, que no van a apoyar el propósito como seres humanos que deberíamos de realizar, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar redundando. Yo personalmente creo que mucha gente se suicida por eso, ¿verdad? Porque al Por no final encontrar el propósito. sí, porque ha vivido una vida que no le llena, ¿verdad? Exacto. Que tal vez el mejor ejemplo que yo tuve, digamos, en ese tiempo, me acuerdo cuando murió Robin Williams, que es un actor que yo admiré mucho, ¿verdad? Porque me acompañó en mi juventud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Yo admiraba a Robin Williams, un humorista muy bueno, un actor muy bueno, lleno de dinero, y se suicida, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué, verdad? Si se supone que era feliz, ¿verdad? No solo como eso persona. Demostraba en la pantalla. No solo como persona, y pues tenía plata y lo que sea, ¿verdad? Entonces, al final creo yo que redundamos mucho en eso, ¿verdad? Sí. Redundamos mucho en eso, en que suponemos que algo nos va a hacer feliz. Y en realidad no es eso, porque no investigamos un poquito más, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Y ahí es donde entra el tema de la empatía y la solidaridad, ¿verdad? Porque al final creo yo que si somos felices, lo voy a decir de otra forma, creo yo que parte del objetivo es dejar huella en esta vida, ¿verdad? Y la pregunta es qué huella estamos dejando, ¿verdad? Si suponemos que algo que está haciendo está bien, está mal, o es lo que deberíamos de hacer o no, ¿verdad? Exacto. Entonces creo yo, y por eso les hablaba del ciclo de mejora continua, porque me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Y es que a veces queremos ser mejores, pero no estamos haciendo las cosas que deberíamos de estar haciendo. Entonces, de una u otra forma, gastamos energía, gastamos tiempo, gastamos plata, gastamos todo lo que sea, ¿verdad? Suponiendo que eso es lo que nos va a hacer mejores personas y resulta que no. ¿Eh? Claro. Y entonces la pregunta sería, ¿entonces qué tengo que hacer, verdad? Lo que hay que hacer es hay que investigar. Claro. Hay que tener más información. Ahora en el tema de investigación, yo te quiero pedir un favor, si lo puedes resumir en 2 puntos, en 3 puntos, o si son 10 puntos. ¿Cuál es el proceso correcto de tu investigación para no caer en la suposición? Porque me gustaría ver cómo lo traslado a la vida, porque me imagino que es similar, no creo que tenga tanta diferencia. Cuando vos terminas tu investigación, aunque sea 1 punto, 2 puntos, es decir, mira, primero es esto, segundo es esto y tercero es esto. Y ya con eso ya arrancamos con el proyecto y creo yo que nos ayudaría mucho en cómo investigar también, en el caso mío, a mi familia, porque decía, voy a tratar de relacionarlo a vos. 3 puntos, 4 puntos que tengas. ¿Cómo haces el proceso para no caer en suposición? Yo creo que el primero es tener la plena certeza de qué es lo que querés, de qué es lo que querés lograr. Y por eso hablaba del proceso de comunicación. Y para mí el proceso de comunicación empieza en la retroalimentación. Yo lo veo desde un punto de vista mercadológico, comercial, de ventas, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Es decir, no voy a decir nada sin saber qué es lo que quiero recibir a cambio, ¿verdad? Entonces, cuando sé qué es lo que quiero recibir a cambio, entonces transformo mi argumento para poder recibir eso. Okay. Entonces yo voy a hablarte de una forma distinta porque sé qué es lo que quiero. El mejor ejemplo son los hijos, ¿verdad? Hola, papito. Y uno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Porque ese hola, papito ya trae un trasfondo en la comunicación de una necesidad, de algo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces yo creo que el primer punto es saber, es tener como la certeza, voy a decir, de qué es lo que querés, ¿verdad? En realidad, qué es lo que querés lograr, qué es lo que querés obtener, cuál es el resultado que vos estás esperando, ¿verdad? Número 2, cuando sabes qué es lo que querés, creo que tenés que, en mercadeo se le llama segmentar, ¿verdad? Y entonces tenés que empezar a tener un segmento de personas quienes encajan perfectamente en lo que querés investigar, ¿verdad? Entonces, hablamos de la familia, ¿verdad? Hablamos de tu familia. Y hablar de la familia es muy, muy general, ¿verdad? Entonces, deberíamos de poner un punto muy específico de qué es lo que queremos. Y la felicidad es algo muy, muy general en realidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo poder, no sé, formar un buen carácter en los niños, ¿verdad? Ese podría ser un objetivo, ¿verdad? Cómo poder formar un buen carácter en los niños, ¿verdad? Entonces, el objetivo va a ser, incluso si tengo un varón y una nena, el varón, ¿verdad? Porque como vos lo dijiste hace un ratito, somos universos completamente distintos y planetas distintos, ¿verdad? Marte y Júpiter, ¿verdad? O Marte y Venus, dice aquel. Entonces somos planetas distintos, ¿verdad? No puedes investigar a los dos, porque son cosas distintas. Entonces tenés que segmentar y te vas con el nene. Mi objetivo es desarrollar carácter en el nene, ¿verdad? Entonces,
empiezas a investigar exactamente qué es el carácter, cómo un niño de la edad que tiene mi hijo puede aprender, porque las distintas edades, las distintas etapas aprenden de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede aprender? ¿Qué le quiero enseñar? ¿Qué quiero desarrollar en él? Etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo primero es tener un objetivo claro. Segundo es, ¿dónde? Y segmentarlo hasta la más mínima idea, ¿verdad? Porque no todas las cosas son iguales. No todos los segmentos de mercado son iguales. Tengo que agrupar, tengo que clasificar, tengo que tener la plena certeza de dónde voy a llegar. Porque yo creo que donde más específico es uno, creo que obtiene mejores resultados, ¿verdad? Yo no voy a educar a mis hijos igual. Claro, claro. Y ese es el error que creo que todos cometemos al final. Pero es que O sea, nosotros generalizamos al final, y como vos decís, o sea, yo tengo nenes de diferentes edades y yo generalizo que el tipo de educación que les voy a dar tiene que ser el mismo para los tres. Exacto, ¿verdad vos? Pero es porque eso es lo que supones. Es lo que supongo, ¿verdad vos? Exactamente. Y son las enseñanzas que yo traigo, lo mismo decíamos, Exacto. ¿verdad? O sea, de mis papás, por Exacto. ejemplo. O sea, yo siento que nos educaron igual a todos, Exacto. vamos. Yo pienso que hay principios que son principios generales, Ajá. como los valores, por ejemplo. Exacto. Para los valores que al final de cuentas son guías de conducta, creo que uno ni siquiera, y eso es una buena pregunta también que yo quiero dejar aquí en la mesa, ¿verdad? Y la pregunta es cuáles son los valores de nuestra familia. Porque como una buena empresa, dicen que la familia es una empresa. Ujú. Y una empresa tiene valores, tiene Ujú. un trasfondo, un fundamento filosófico, digamos, basado en visión, misión y valores, ¿verdad? La pregunta es cuáles son los valores de nuestra familia, ¿verdad? ¿En dónde nos vamos a parar, ¿verdad? La espiritualidad, por ejemplo, es un valor, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos, ¿verdad? A través de estas actividades, a través de estas conductas, pero ahí sí es general. Entonces, creo que hay principios que son generales, fundamentos que son muy generales, pero es eso, son generales y como guías de vida, como guías de como guías de la conducta de forma muy, muy general. Pero cuando nos vamos al específico, no es que yo le vaya a quitar la espiritualidad a mi hijo, porque sé que es un valor de familia, sé que es algo muy importante para todos. Pero cuando me voy a lo específico es el carácter, desarrollar el carácter, ¿verdad? Todo esto tiene que estar influenciado por la espiritualidad, no sé cuáles son los valores de nuestra familia, pues deberíamos de escoger 5 y en base a eso guiar todas las conductas de nuestra familia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de desarrollar el carácter, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla el carácter, ¿verdad? Ahí sí tiene que ser segmentado, como decís. Ahí sí tiene, es que al final de cuentas, yo no puedo ser un papá general. Exacto. Tengo que ser un papá específico. Vos, pero, o sea, si vos no decís esto, he sido papá yo general siempre. O sea, por eso que Exacto. tenemos este tipo de conversaciones. Porque me hace abrir los ojos y entender un poco más cómo funcionan las cosas. Ujú. Pero hasta el punto llevo 10 años siendo papá general. Al final de cuentas, ni siquiera, y eso es algo que decimos coloquialmente, no hay un manual para ser papás. Exacto. Pero es mentira, porque sí hay. Lo que pasa es que no investigamos. ¿Cómo hay? La Biblia, por ejemplo, es un manual de cómo ser papá. Ok, pero es que la Biblia, al final es como tener tu propio papá carnal, siento yo, ¿no? O sea, no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas esto. Pero ahí estás basado en cómo se llama en los mandamientos. Pero estás basado también en la experiencia de tus papás. Pero volvemos a repetir lo mismo, o sea, no sabemos de dónde vienen, pero nos dijeron que es. Ay, creo yo, ya, yo respeto la vida, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que la vida, no, ya. Y es solo un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo, ¿verdad? Porque hay mucha literatura, creo yo, que está basada en investigación, en teorías De cómo ser papá. de cómo ser papás y cómo ser buenos papás, ¿verdad? Entonces, y aquí caigo nuevamente a lo que vos decías, Elmarcito, ¿verdad? Y es que lamentablemente somos una cultura que no investiga, Sí, no investigamos. ¿verdad? Solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿verdad? Y ahí creo que también va lo que decíamos hace un día que platicábamos, ¿verdad? Es que tenemos que, ¿cuál fue la palabra que usamos? Combinar al final, ¿verdad? O sea, como vos decís, o sea, hay estudios y hay literatura que podemos leer y todo eso, y obviamente lo tenemos que combinar y hacer un match con la educación que nosotros hemos recibido siempre, ¿verdad? Entonces creo que se complementarían muy bien y nos ayudarían a ser buenos papás. Pues, Claro, no hay una línea directa y Exacto. correcta, o sea, es un poco de cada uno y lo vamos armando. Y complementarlo al final, creo yo que podría funcionar así. Puchi, es buenísimo. Yo pienso que sí, al final de cuentas, creo yo que todos tenemos esa idea de ser mejor papás que nuestros propios papás, ¿verdad? Porque vivimos el tipo de parentesco que ellos tuvieron con nosotros, el tipo de papás. Y no es que los juzguemos, o de repente tal vez sí, no sé, ¿verdad?
pero uno dice, yo quiero ser un mejor papá. Entonces, esto que hacía mi papá, que a mí no me gustó, yo no lo voy a hacer con mis hijos, porque no les va a gustar. Pero igual hacemos un montón de cosas que creo yo que no les gusta, ¿va? Entonces, mejor debería ponerme a pensar, ¿qué es lo que yo hago que no le gusta a ellos? Que poner a mi papá de ejemplo de cosas que él hizo para mí, que no me gustaron a mí. Exacto. Y entonces es mejor y es preferible preguntarle a ellos, mira, cómo, y este es un ejemplo que alguien me decía la otra vez y es bien retador, ¿verdad? Decía, ya le preguntaste a tus hijos cuáles son tus errores como papá. Y yo, ¿Vos cómo duele? No he querido, sí, no he querido. No, de verdad. En serio, es bien retador, es bien retador. Y entonces aquí de repente ya, no sé, yo por lo menos no sé si ya vamos a aterrizar, pero algo que es bien importante, creo yo, es que lo que no nos deja investigar muchas veces es el propio orgullo. Porque el propio orgullo nos hace salir de una zona de confort, de ideas y de pensamientos que pensamos nosotros que son correctos, ¿verdad? Y de repente el investigar un poco más nos va a confrontar y va a confrontar ese orgullo. Y recuerden ustedes que al ser humano se le dificulta mucho el cambio. Se resiste al cambio. Y como decía Einstein, lo único constante es el cambio. Y nos resistimos a eso, ¿verdad? Entonces creo yo que al final es un llamado a cada persona, a cada uno de nosotros, a cada individuo, ¿verdad? A mí me decían siempre, ¿verdad? Cuando me iba a casar me decían, mira la comunicación es importante. Y uno va con esa idea, ¿verdad? Pero si hay orgullo no puede haber comunicación. Exacto. Entonces creo yo que el orgullo es algo que el ser humano trae implícito en él, ¿verdad? Y es algo, como dicen aquellos, son sus propios monstruos, sus propios demonios que debemos de atacar y debemos de confrontar, ¿verdad? Si queremos ser mejores personas, ¿verdad? Debemos de confrontarlos y sin miedo al éxito. Seguramente será éxito, ¿verdad? Exacto. Buenísimo, vos. Yo voy a dar mi conclusión y vamos cerrando a vos. Dale. Vos, a mí me dejó bien marcado lo que vos dijiste y ahorita cerraste con un punchline en el tema de que en vez de ver a nuestros papás lo que hicieron mal, es investigar cómo nos va. Buenísimo, vos. Yo creo que poco a poco, yo como papá voy tratando de mejorar. Por eso es que platicamos estas cosas, porque nos hace reflexionar mucho, vos. Y eso es buenísimo porque eso me ayuda a mí a ver diferente lo que vos dijiste. Por eso te hice vos mencionaste 2 puntos en el tema del mercadeo. ¿A dónde quiero llegar, vamos? Entonces esa es la pregunta grande, vamos. Porque al final tengo mi objetivo, o sea, tampoco estoy tan perdido, pero creo que no es tan puntual mi objetivo. Creo que es muy general, ¿me entendés? Con mi esposa nos ponemos a platicar mucho y al final nuestros objetivos, mira, vas a tener 2 nueras y un yerno. Al final, si no nos hablan, pues sí, bueno, vamos a hacer. Pero con que sean felices, es lo más importante. O sea, llegamos a conclusiones genéricas. Llegamos a suposiciones, lo que vos dices, porque es lo que hemos visto, vamos. Tal vez solo en las telenovelas pasan que todo el mundo es feliz, vamos, pero como vivimos nuestra realidad, pues nos ponemos a suponer, yo, mira, aunque no te visiten, pero con que tus hijos estén bien, está bien. Nos tenemos tú y yo y ahí quedemos, va. Nos podemos quedar tranquilos. Pero no es para mí ahorita con lo que vos hablaste, no es un buen objetivo. O sea, debo de buscar una forma donde ellos desarrollen un estilo de vida, con lo que vos dijiste, los valores, porque eso les va a ayudar a ellos a encontrar a su pareja tal vez de una mejor manera, creo yo, y que haga match con nosotros y el objetivo cambie, se abra más y sea más puntual, vamos. A mí hiciste boom, estoy tan agradecido, buenísimo tu dicho, vos me hiciste cambiar mucho de mi forma de ser, cómo verlo en mi familia. Por eso es que cuando empezamos el dicho, yo trataba de jalarlo para la familia porque me ayuda mucho a crecer, vamos, en ese punto. Yo voy concluyendo. Creo que sí, me va a tocar investigar un poquito más a mí para no seguir suponiendo, porque toda la vida es 37 años suponiendo, y creo que desde que nacemos empezamos a suponer, vamos. Pero creo que eso va a cambiar mucho y creo que va a dar un giro grande a mi vida en poder entender y suponer y marcar mi objetivo donde quiero llegar como familia. Buenísimo, estoy feliz por este hecho. Gracias, vos. Sí, ¿Qué concluís vos? Gracias. Yo siento que como seres humanos muchas veces nos ponemos como que la máscara de la suposición para excusarnos, ¿verdad vos? Sí. Y creo yo que es algo que tenemos que cambiar, porque siempre ponemos excusas. Por ejemplo, ¿por qué viniste tarde? Es que yo supuse que no iba a haber tráfico. ¿Por qué hiciste tal cosa? Es que yo supuse esto y supuse el otro.
al final creo que usamos esto de la suposición como una máscara para poner excusas. Y creo que es lo que tenemos que aprender a no hacer, ¿verdad? O sea, tenemos que ser concretos y ser sinceros con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que somos, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Creo que esto saco de aquí también. ¿Tu conclusión, Maco? Yo pienso que el principal reto del ser humano es comprometerse a algo, ¿verdad? Y la mayoría de veces no queremos eso, ¿verdad? Le huimos al compromiso, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que comprometernos. En primer lugar, con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Si en realidad decimos que queremos ser buenas personas, hagámoslo. No solo pensémoslo, ¿verdad? Sino hagámoslo. Y el primer compromiso creo que es con nosotros. Y de ahí empezamos a influir a todos nuestros círculos, ¿verdad? Entonces creo que el compromiso es nuestro, ¿verdad? Y con nosotros. Perfecto, perfecto. No, pues buenísimo. Te agradecemos muchísimo, Maco, ¿viste? Gracias, que hayas tomado el tiempo de poder venir a sentarte. Al final siempre lo decimos, o sea, nos sentamos a platicar y siempre resultamos aprendiendo un montón de cosas, ¿verdad, Elmer? Y ahorita nos acabas de dar una masterclass, de verdad. Y te agradecemos muchísimo toda tu experiencia y todo lo que has dejado plasmado en este episodio, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros, ¿verdad? Estás súper invitadísimo para próximos episodios. Y igual, o sea, Elmercito, como siempre, invitamos a las personas que nos están viendo que se suscriban. Por favor, Maco, decirles que se suscriban. Que les va a ir mal si no se suscriben. Les va a ir mal si no se suscriben. Suponemos que... Suponemos que están suscritos. Suponemos que todos ustedes están suscritos. No, los invitamos a que se suscriban. Como siempre lo decimos, la suscripción es completamente gratis. De esa forma, si ustedes apoyan los episodios, si ustedes los comparten, todo este conocimiento que se va generando acá, toda esta sabiduría que vienen a dejar nuestros invitados acá, puede llegar a más personas y podemos influir en muchas más personas y podemos ayudar a más personas. Así que están cordialmente invitados a suscribirse y muchas gracias por ver este episodio. Elmercito. Hasta la próxima.